Despierta Aragón llevamos semanas haciendo un repaso, ¿verdad?, de la actualidad política aragonesa, pidiéndole a los portavoces y representantes de los diferentes grupos políticos que participan en la política aragonesa, en las Cortes de Aragón, que nos acompañen. Y hoy además tenemos la oportunidad de charlar con cierta tranquilidad con Santiago Morón, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Santiago, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien. Sí, bueno, la semana. Cualquier otra época de la vida hubiésemos pensado que la actividad política iría en un descenso paulatino, progresivo, hacia una cierta tranquilidad con esto de la llegada del verano. Me temo que no va a ser así. Bueno, pienso que no va a ser así, Santiago. Pues desgraciadamente no. Yo creo que la actualidad que tendría que ser hoy en día, ¿verdad? La llegada de las vacaciones, preparar las maletas para irnos de vacaciones a los pueblos, a las playas y tal, pues bueno, pues yo creo que ha cambiado y ahora estamos los políticos pues más preocupados de esos posibles rebrotes o esas complicaciones que pueden a lo mejor complicar mucho la actualidad este verano, sí. En todo caso, señor Morón, en el Palacio de la Aljafería, con la persiana bajada ya en lo que a pleno se refiere, actividad parlamentaria en cuanto a pleno, ¿no? Jueves y viernes de la semana pasada tuvimos ese último pleno. Podríamos decir, eso sí, como estábamos comentando, entre comillas, que el curso político termina, sí, pero está marcado por esa pandemia, por ese virus. Ahora mismo, ¿cómo valora usted esta situación que tenemos concretamente en Zaragoza, con esas comarcas que han vuelto a la fase 2, pero evidentemente con los sistemas también detectando, ¿no?, cuando hay brotes? Pues a ver, con cierta preocupación. Evidentemente, yo creo que después de estos meses de lucha contra la pandemia, pues hemos aprendido bastante y yo creo que la sociedad en general, la administración, ha tardado en ponerse en marcha, pero al final pues yo creo que hemos aprendido y hay una serie de medidas pues que todos tenemos ya interiorizadas, por lo tanto pues bueno, la expansión de la enfermedad y el control yo creo que va a ser mucho más sencillo o va a ser más eficaz. Pero la verdad es que hay una serie de cosas que yo creo que no se han hecho bien y bueno, pues de allí pues la situación en la que también nos encontramos, ¿no? Creo que en el caso concreto de estos rebrotes, pues si bien yo creo que a lo mejor al 100% imposible impedirlos, pero yo creo que había cosas que a lo mejor se podían haber hecho que no se han hecho. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Pues en el caso concreto, por ejemplo, de los temporeros, no solo Vox, sino también otros grupos, viendo un poco la situación que se avecinaba, planteamos distintas iniciativas y distintas preguntas en las Cortes de Aragón, tanto al consejero de Agricultura como también al presidente de Gobierno, y en la línea de, bueno, pues intentar adelantarnos a la situación y de intentar buscar una cierta participación de la administración o colaboración con los productores agrícolas, de las explotaciones agrícolas, de cara a buscar las mejores soluciones habitacionales a esos temporeros y evitar posibles hacinamientos o posibles situaciones en que se generarán pues eso, situaciones de riesgo, ¿no? Eso no ha sido posible, por distintas situaciones o distintas circunstancias. El Gobierno de Aragón no lo ha entendido así y lo que ha ocurrido, pues tal como nos ha comentado la gente, yo no he estado presencialmente allí, pero tal como nos han comentado muchas de las personas allí en Caspe y en toda esa comarca, pues lo que ha ocurrido es que de hecho hay situaciones de cierto hacinamiento y que que es el control efectivo y total de esos brotes pues va a ser muy complicado. Bueno, la cuestión es que al fin y al cabo en apenas unos días hemos pasado de buscar temporeros, de buscar trabajadores, ¿no?, para nuestro campo, a encontrarnos con rebrotes. Es que todo es vertiginoso, ¿no? Eso sí, está claro. Efectivamente. A ver, ya he comentado que un control al 100%, yo reconozco que eso es muy complicado, porque han venido pues temporeros desde otras comunidades, pero viendo un poco la que se avecinaba, por decirlo de alguna manera, yo creo que el Gobierno de Aragón tendría que haberse implicado más en esa recepción de esos temporeros, ¿no? O bien mediante la adopción de medidas de tipo sanitario, la realización de test a esos temporeros, o bien supervisando con inspectores de trabajo
pues las condiciones en las que esos temporeros ejercían su labor, bien inspeccionando también los lugares donde iban a descansar, entre otras cosas para que las condiciones, por la propia salud de los propios temporeros, o sea, no nos tenemos que ir más lejos, es decir, hay que proteger a la población, pero también hay que proteger a los temporeros que vienen. Claro. Entonces, yo creo que ahí se ha fallado. Y claro, cuando ha empezado la recolección y cuando han surgido esos brotes, pues ahora el control es muy complicado. Y el riesgo, lo que nosotros nos tememos, pues es que esta situación se vaya a repetir durante todo el verano. Porque conforme vaya cambiando la localización de los puntos de recogida de fruta y conforme esos temporeros se vayan desplazando, pues es posible que esos brotes se puedan ir extendiendo por distintas comarcas de Aragón. O sea que van a ser ustedes haciendo sus sugerencias, ¿no? Planteando sus propuestas, sus medidas. Pues a ver, yo creo que lo principal, para aquellas zonas en las que todavía no se haya iniciado la campaña de recolección, yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo importante en esa supervisión de esos lugares en los que van a descansar, fundamentalmente, porque yo creo que en los puestos de trabajo sí que hay un cierto control de las medidas que tienen que adoptar, pero quizás a la hora de descansar, los puntos de las casas que ya han cogido para poder dormir y tal, pues quizás es ahí donde realmente no se está ejerciendo una cierta labor de inspección, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se tendría que trabajar un poquito más, y luego también pues en la realización de test a los temporeros al inicio de la campaña en cada localidad, pues para detectar aquellos posibles casos y aislarlos del resto de trabajadores. Señor Morón, la lupa la vamos a tener todos puestos en la evolución de la pandemia, en los posibles rebrotes. Hombre, yo sí quisiera preguntarle, ¿no?, sobre, desde Vox, el homenaje a las víctimas organizado por el Gobierno central. A ese no se han unido a nivel estatal, pero este fin de semana aquí en Aragón, en esos 731 homenajes, ¿no?, que se han dado en nuestros municipios, ustedes sí que se han unido, ¿no? Cuéntenos un poquito cuáles son las diferencias, si es que las hay, ¿no?, entre una actitud y otra. Sí, a ver, el acto tal como se ha organizado aquí en Aragón, era un acto pues con un importante contenido, lógicamente simbólico, pero no tanto político, o digamos que no ahondando en diferencias entre los distintos partidos o las distintas valoraciones que podemos hacer de la pandemia, sino buscando un poco lo que era exclusivamente, es decir, el recuerdo de aquellos que nos han dejado, y por otro lado el agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado en la pandemia. Yo creo que se ha planteado bien el acto en Aragón, que se ha planteado correctamente. Bueno, pues puede haber siempre algunas cosas que a lo mejor cada uno los hubiéramos planteado de una forma diferente, ¿no? Pero en general yo creo que el acto estuvo bien, un acto austero, y bueno, pues decidimos sumarnos a ese acto, y la verdad es que no tenemos nada en contra, ni ninguna crítica al respecto. El acto a nivel nacional era un poquito diferente. Entendemos que el presidente del gobierno ha actuado de una forma buscando un claro protagonismo, cosa que tampoco es noticia, que el presidente Sánchez quiera tener ese cierto protagonismo, que incluso se quiera a veces poner por encima de su majestad. Y en ese sentido, pues vemos que hay unas diferencias importantes, ¿no? En cualquier caso, pues como digo, contentos de habernos sumado a ese acto. Tenemos aquí el acto de Aragón, entendemos que era lo adecuado, y bueno, pues en cierto modo el acto yo creo que no defraudó. En cuanto a política pura y dura, nos podemos plantear pues diferentes cuestiones. Por ejemplo, en las últimas semanas ustedes lo que han hecho es desmarcarse del pacto de la recuperación económica y social que se planteaba aquí en Aragón. Son los únicos en las Cortes de Aragón que se han desmarcado de ese pacto. También lo hicieron en el Ayuntamiento de Zaragoza, me refiero, evidentemente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales han dicho aquí ponemos la pausa? Sí, fundamentalmente nosotros dejamos las Cortes, o sea, las mesas en las Cortes. De hecho, yo creo que es importante matizar que de las 5 reuniones que se han tenido, nosotros estuvimos en las 3 primeras, es decir, que nosotros realmente nos ausentamos, digamos, en la fase final, ¿no? Nosotros siempre, desde el primer momento que nos sentamos en la mesa, nuestro representante,
planteó la necesidad, o como una de las cosas importantes, de que fuera abierto a toda la sociedad aragonesa, ¿no? Es decir, que fuera público, que se conociera el contenido de los debates y de los distintos posicionamientos de los grupos. Eso no se entendió así, no se reconoció. Se planteó que, bueno, pues que había una cierta, bueno, y efectivamente, es verdad, que había una representación, pues, de los trabajadores, de los empresarios, de los distintos grupos parlamentarios, pero, por ejemplo, la representación de la sociedad civil, pues quizás faltó, quizás no fue tan importante como a nosotros nos hubiera gustado. De hecho, nosotros hicimos una propuesta en el seno de las Cortes para la creación de una mesa en el seno de las Cortes, no como una comisión asesora del Gobierno de Aragón, que es realmente lo que ha sido la mesa de reconstrucción. Y en esa mesa que nosotros proponíamos, pues sí que proponíamos que hubiera una mayor participación de asociaciones y colectivos y tal de la sociedad civil, ¿no? Fundamentalmente esa es la razón que nos llevó a abandonar esa mesa. Y luego, viendo el resultado, pues la verdad es que, no cuestionamos de la buena voluntad de todos los grupos, pero sí que vemos que son medidas que, sin el correspondiente respaldo económico, que es lo que, por ejemplo, pues traslada un presupuesto en condiciones, un presupuesto realizado al uso, pues sin ese respaldo económico, pues no deja de ser un cierto brindis al sol. Es decir, son medidas que no ponemos en cuestión. Hay algunas que a lo mejor pues no compartimos, evidentemente, pero otras muchas las podríamos rubricar perfectamente. Pues, por lo tanto, como digo, es decir, yo creo que han fallado algunas cosas. Tenía que haber una mayor participación de la sociedad civil, tendría que haber habido más transparencia, y en ese caso nosotros nos hubiéramos sumado. Estamos hablando de los 510 millones de euros, ¿no? que ya ha planteado la posibilidad de destinar el Gobierno de Aragón. Sí, pero claro, estamos hablando de cantidades muy grandes, ¿no? Sí, sin duda. Hay que llegar a pormenorizar y a destinar a cada cuestión, a cada iniciativa política, una partida. Eso es lo que realmente es válido. Es decir, porque sí, también estos días se estaban hablando de grandes cantidades a nivel de esas... bueno, yo decir subvención, ¿no? Subvención, préstamos, o como queramos llamarlo, de Europa hacia España y también hacia Aragón, pero tampoco se ha concretado. Es decir, que hasta que no tengamos las cantidades concretas encima de la mesa y se destinen cantidades concretas a distintas partidas, hasta entonces tampoco podemos hablar. Vamos a ir apurando un poquito los minutos, señor Morón. La mesa del agua, ese es otro de los grandes, digamos, de las grandes citas que tenemos marcada en el calendario. Le pregunto cuál va a ser la postura precisamente de Vox en este foro, ¿no?, tan importante. Bien, pues nosotros partimos, yo creo que de un punto... Creo que hay que buscar puntos comunes cuando uno se sienta a hablar con otros grupos. Yo creo que hay que partir del punto común de la necesidad, primero, de esa mesa. Es decir, hay una necesidad de que nos pongamos de acuerdo en las obras hidráulicas importantes para Aragón en los próximos años. En segundo lugar, hay que entender que el agua es un bien escaso, es un recurso muy importante para Aragón, pero en general también para toda España. Y una vez que tenemos claro esa necesidad y la importancia del recurso, pues ahora lo que tenemos que hacer es intentar buscar la mejor solución. Nosotros somos partidarios de hablar con regantes, hablar con colectivos ecologistas y buscar un equilibrio, pero que permita ese aprovechamiento del agua. Nosotros somos partidarios de que se aproveche el agua, no de que se deje correr, como se suele decir, y que se mantenga, por otro lado, el río, se mantenga el río en condiciones, porque el río es fuente de vida y evidentemente tenemos que cuidarlo. Pero tenemos que aprovechar el agua. Tenemos que aprovechar el agua y si es una fuente de riqueza, pero no la utilizamos, pues evidentemente no vamos a crecer, ni nos vamos a desarrollar, ni va a haber más regadíos, ni van a crecer las explotaciones ganaderas, ni las industrias. Por lo tanto, hay que hacer un plan para aprovechar ese agua. Y luego, sobre esos posibles excedentes que pudiese haber, es los que Vox siempre se ha manifestado a favor de que ese agua se pudiera también aprovechar por otros territorios. Decían que estamos hablando de un trasvase, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ningún proyecto concreto de ningún trasvase, pero es como un concepto, es un concepto más amplio de ese aprovechamiento del agua. Es decir, nosotros entendemos que si bien hay unas cantidades que quedan recogidos en el Estatuto de Autonomía, nosotros pensamos que todos aquellos excedentes que pudiera haber sobre esas cantidades se pueden utilizar por sus territorios. Le preguntaría más, porque además tenemos algún caso concreto que ahora mismo está sobre la mesa, evidentemente, pero vamos a avanzar temas, por ejemplo, los ERTEs. La semana pasada conocíamos que se prorrogaban hasta el próximo mes de septiembre. ¿Ustedes consideran que hay que seguir en esta línea?
Pues sí, a ver, de momento la economía todavía no ha arrancado lo suficiente, y yo creo que los empresarios y los trabajadores no tienen la culpa de la situación en la que nos hemos visto. Yo creo que el Estado tiene que estar para echar una mano cuando lo necesitan los ciudadanos, porque realmente nosotros gestionamos los servicios que hay que dar a los ciudadanos. Y un empresario que se haya visto abocado a esta situación, pues a lo mejor ha hecho las cosas perfectamente bien, y es una persona austera, y a lo mejor ha sido un emprendedor que ha buscado también el dar trabajo a mucha gente. Y el Estado tiene que proteger a esas personas y a los trabajadores, por supuesto, que se han visto en una situación, en algunos casos, bueno, todavía hay muchos que a lo mejor prácticamente no han cobrado este ERTE, ¿no? Entonces, el Estado tiene que estar para eso, y si no, ¿para qué estamos? Es decir, ¿para qué está el Estado, las administraciones? Pues tienen que estar para defender a los trabajadores y a los empresarios. Entonces, hasta que no arranque la economía, es obligación de todos el apoyar a estas personas, tanto a los trabajadores como a los empresarios. Y una más en las portadas de la prensa aragonesa, evidentemente, y aquí en Aragón Radio hemos tenido que hablar de la térmica de Andorra. Es verdad que lo que se está haciendo es cumplir el calendario previsto dentro de la finalización de su actividad. Yo le pregunto, más que lo que ha sucedido hasta la fecha, que lo hemos analizado durante muchos años porque lo veíamos venir, ¿ahora qué? ¿Quién tiene que tomar las riendas, señor Morón, para intentar tener planes eficientes de reactivación de la zona? Efectivamente, esto es una situación que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en ese plan, digamos, que rebasaría nuestras fronteras a nivel incluso europeo, pues vemos que la solución que han dado en otros países pues no es la misma que la que se ha dado aquí en Aragón. Y además no deja de producir cierta tristeza que quizás en aquellos países en los que a lo mejor se ha querido ir más rápido, nosotros cuestionamos que realmente ya tengamos que haber llevado esa velocidad, ¿no? Que queramos ser los primeros en según qué cosas, ¿no? Pues también sean los países en los que menos la Unión Europea ha premiado ese esfuerzo, digamos, de descarbonización. Con lo cual hay países en los que esa descarbonización va a ser mucho más lenta, y sin embargo están recibiendo más ayudas para precisamente hacer esa transición justa. Y aquí en Aragón y en España en general, pues hemos querido apuntarnos esa medalla del ecologismo, de ser los primeros, y sin embargo pues no por eso hemos conseguido mayores fondos. Luego, de alguna manera, yo creo que ahí los políticos quizás no han estado a la altura, o no hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que el gobierno socialista tendría que haber defendido los intereses de España en Europa, en Europa de una forma mucho más eficaz. Esa es su opinión. Perfecto, pues don Santiago Morón, portavoz de Voces en las Cortes de Aragón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes veraniego aquí en Despierta Aragón. Tendremos ocasión de seguir analizando, porque va a ser un verano, desde luego, en el que vamos a tener que hablar de muchas cosas con todos los partidos. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vosotros.